Este levantamiento, conocido como Viborazo, produce una crisis en el interior del gobierno militar y el general Alejandro Agustín Lanusse asume la presidencia en reemplazo del general Marcelo Levington, sucesor de Onganía. El 13 de abril de 1971, una alianza entre los sindicatos combativos independientes y los peronistas legalistas conquista la dirección de la CGT local. Atilio López es designado secretario general y Agustín Tosco, secretario adjunto. El nuevo gobierno ve en la dirigencia de la CGT Córdoba a los principales opositores de los acuerdos políticos planteados por el presidente. Como consecuencia, el 28 de abril, Lanusse ordena la detención de Tosco, pero desde la cárcel, el gremialista cordobés mantiene intacta su influencia y logra vencer en las elecciones de Luz y Fuerza y ser ratificado en la CGT regional. El 23 de septiembre de 1972, ante la presión popular y la grave crisis política que vive el país, el gobierno se ve obligado a liberar a Tosco junto a otros sindicalistas presos. ¡Viva la CGT de Córdoba! ¡Lucha por la liberación nacional y política! ¡Abajo la dictadura! El 11 de abril de 1973 se celebran elecciones en todo el país. La fórmula presidencial Cámpora-Solano-Lima triunfa con casi el 50% de los votos, pero en Córdoba ningún candidato obtiene la mayoría. El cargo de gobernador se define en segunda vuelta y Tosco apoya públicamente a los candidatos del peronismo, Obregón Cano y Atilio López. Entendemos que fundamentalmente el compañero Atilio López debe expresar las reivindicaciones, las luchas consecuentes de la CGT más combativa de la República Argentina, o sea, la CGT de Córdoba. Esta postura provoca conflictos en el interior del sindicalismo combativo cordobés y pone en peligro la alianza entre peronistas legalistas, independientes y la izquierda clasista. Luego del triunfo de Obregón Cano y de Atilio López, la dirigencia nacional de la CGT intenta por todos los medios intervenir la regional Córdoba. José Rucci busca disciplinar a todas las dirigencias obreras rebeldes que no responden a la verticalidad del peronismo y cuestionan a la burocracia sindical porteña. Señor Agustín Tosco, usted sabe muy bien, porque no es ningún tonto, que la unidad es el elemento fundamental que tenemos los trabajadores para lograr los objetivos de independencia y bienestar en que estamos empeñados. Pero usted es un luchador contra la unidad del movimiento obrero. Toda su trayectoria sindical y sus actuales actitudes así lo están indicando. Pero Tosco rechaza abiertamente todos los embates de José Rucci y se desata una larga polémica entre los dos dirigentes. La pretensión de Rucci es colocar a la CGT de Córdoba bajo el manto, bajo la conducción del participacionismo, de la complicidad, de la entrega de los derechos de la clase obrera. Nosotros no tenemos nada que normalizar. Cuando corresponda, haremos el plenario de gremios confederados con los mandatos de la Asamblea de los Trabajadores, harán la elección, culminado el periodo fijado previamente, para renovar, para ratificar a la actual conducción o como se decida democráticamente. Luego de la renuncia del presidente Cámpora en julio de 1973, la presión sobre el movimiento obrero cordobés aumenta. No sé si interpretamos correctamente sus palabras. Usted en un momento de la conferencia de prensa dijo que si se efectuara la unión del pueblo argentino, no importaría quién la convocara. No importa quién lo haga, sino el programa que tenga y que sea auténticamente representativo de lo que quiere el pueblo. Lo cual, si no lo interpreto mal, quiere decir que usted en determinadas circunstancias actuaría en política en los próximos meses. Si fuera posible materializar esta aspiración y si se requiriera de mí desde las bases que aportar en ese sentido, indudablemente que lo haría. Ante un nuevo llamado a elecciones para septiembre de ese año,
el Partido Revolucionario de los Trabajadores impulsa la formación del Frente Antiimperialista y por el Socialismo. La Alianza de Izquierda postula a Tosco y a Armando Jaime, líder de la CGT clasista de Salta, como una fórmula obrera de izquierda y alternativa a la candidatura de Juan Perón. Pero Tosco declina la postulación al considerar que su actuación política tendrá un efecto pernicioso sobre el movimiento obrero cordobés. Tras ser elegido presidente, Juan Domingo Perón busca rápidamente consolidar su plan económico, cimentado en un amplio acuerdo social que establece el congelamiento de salarios y de precios y suspende las negociaciones colectivas. Uno de los principales obstáculos para lograr este objetivo es el sindicalismo rebelde, al que intenta neutralizar con una serie de leyes laborales que limitan su accionar. Tosco y los trabajadores de su gremio son uno de los primeros blancos de la campaña gubernamental. En noviembre de 1973, la Federación Nacional de Luz y Fuerza suspende las actividades de la Delegación Córdoba. En ese marco de hostigamiento, Tosco funda el Movimiento Sindical Combativo y fortalece su alianza con los sectores del clasismo, encabezados por René Salamanca del ESMATA. El clasismo es la corriente sindical más radicalizada dentro del movimiento obrero cordobés y no solo pretende reivindicaciones laborales, sino que cuestiona la propiedad privada de los medios de producción y el sistema capitalista en su conjunto. En febrero de 1974, la situación de los sindicatos combativos se deteriora. En vísperas del Congreso de la CGT local, un golpe policial depone el gobierno de Obregón Cano y la provincia es intervenida por el Ejecutivo Nacional. A pesar de la represión, el movimiento sindical combativo se moviliza para respaldar al gobernador depuesto. Pero las renuncias de Obregón Cano y de Atilio López ante la falta de apoyo del gobierno nacional terminan con cualquier esperanza de reponer en su cargo a las autoridades legítimas. En marzo de 1974, luego de las huelgas realizadas en el cordón industrial de Villa Constitución, Tosco propone la construcción de un movimiento obrero alternativo a la CGT nacional. Para fines de abril, 40 sindicatos de todo el país adhieren al movimiento sindical combativo. Sabemos que no solo se combate contra la injusticia porque se la padece, sino también que se combate contra la injusticia cuando se comprende el valor inhumano de agresión a los derechos del hombre que provoca esa injusticia. Así que distintas capas, distintos sectores de nuestra población que no padecen directamente la injusticia económica, sí viven un clima de opresión y vislumbran una falta de horizonte para nuestro país dentro de este esquema de dependencia. De ahí que en este proceso de liberación ellos están interesados y comprometidos concretamente. El 1 de julio de 1974 muere Juan Domingo Perón. A partir de allí, la ofensiva contra el movimiento obrero cordobés se intensifica y los intentos de oposición a la ortodoxia sindical peronista se hacen cada vez más difíciles. En septiembre, el brigadier Raúl Lacabane es nombrado interventor de Córdoba. Desde el gobierno provincial se inicia una intensa persecución contra los dirigentes obreros y estudiantiles más combativos. Por esos días, el accionar del Comando Libertadores de América, versión local del grupo parapolicial AAA, siembra una ola de terror por las calles cordobesas. El 10 de octubre, la Policía Provincial y el Ejército allanan el Sindicato de Luz y Fuerza. Tosco y el resto de la comisión directiva logran escapar y se ven obligados a pasar a la clandestinidad. Las represalias del gobierno contra los trabajadores de Luz y Fuerza dan a entender que el movimiento cordobés ha perdido su sostén espiritual. Hacia fin de año, la otrora formidable alianza sindical militante se encuentra, al parecer, extinguida. Lacabane aprovecha la ausencia de Tosco y la debilidad momentánea de los sindicatos de izquierda para anular la personería de los gremios independientes y purgar a la CGT cordobesa de los dirigentes no peronistas.
Para principios de 1975, Córdoba ha sido neutralizada como el principal foco de oposición obrera. Desde la clandestinidad, Tosco redacta manifiestos y documentos que instan a la unidad del maltrecho movimiento obrero cordobés. Con el transcurrir de los meses, la persecución se intensifica y Tosco queda cada vez más aislado del resto de la dirigencia combativa y de las bases. Luego de tantos años de cárcel, lucha y persecuciones, su salud empieza a menguar. A mediados de año se le diagnostica encefalitis, pero su situación le impide tratar la enfermedad. Ante el rumor del grave estado de salud de Tosco, la policía aumenta los controles en hospitales y en rutas. Los continuos traslados deterioran la salud del gremialista. Camuflado en un tren, Tosco es trasladado a Buenos Aires, donde comienza un tratamiento contra su enfermedad. Finalmente, el 5 de noviembre de 1975, Agustín Tosco muere en soledad a la edad de 45 años. La noticia es un duro golpe para el ánimo de los luchadores sociales del país. En Córdoba, miles de personas desfilan durante 2 días frente al féretro del líder sindical. En la tarde del 7 de noviembre, una multitud acompaña el cortejo fúnebre a lo largo de 50 cuadras en una de las muestras de dolor colectivo más grandes que se recuerden en Córdoba. Al ingresar al cementerio San Jerónimo, donde está previsto un acto para despedir a Tosco, las fuerzas de seguridad y civiles armados disparan contra la multitud. En medio de las balas se producen escenas de pánico y la gente se dispersa en busca de refugio. La escena es un reflejo fiel del final del sindicalismo combativo cordobés. Años de lucha y resistencia obrera terminan bajo una represión feroz y despiadada. Ha penetrado en mí la convicción absoluta, después de 6 detenciones, que no importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las rejas. Lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión. Porque un hombre en la prisión puede ser doblegado, puede ser quebrado en su espíritu con 30 días de calabozo. Pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera. La única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Hemos llegado a la Revolución Argentina